Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. Francisco Covarrubias, buenos días. Muy buenos días. Quique Mujica viene en el siguiente bloque de... ¿Viste con que... calor nomás, porque ayer anduve caminando por la calle ¿Qué tipo? a las 4 de la tarde y tengo como un recuerdo como haber estado en el desierto, así, me encontré con una persona y como que no sé lo que hablé con ella. Es que sí, realmente no, ayer realmente la tarde yo hacía años calor, que no sentía tanto pero mucho tiempo, sí, es verdad, heavy. Pirincho no le pasa, no Pirincho. Anoche a las 9 de la noche había 29 grados. No, claro, yo dormí con la ventana abierta de par en par y me cosecharon los zancudos en la noche, para variar. Pero en fin, hay que escoger. O calor o zancudos. O zancudos. Bueno, hace ya algún tiempo que venden cosas contra los zancudos. Sí, pero cuando tenéis las ventanas abiertas de par en par. Yo creo que no sirve. No sirve nada. Bueno, sé. La tecnología ya ha resuelto el problema. Oye, ¿viste que a propósito el concepto not joyita ha aprendido? Sí. En otros columnistas. No, sí, Covarrubias ha dejado huella en este tiempo. Por varias cosas, algunas más distinguidas que otras, pero ha dejado huella. Bueno, y es que estamos como en tono de final de temporada. Sí, claro, es como el final de Breaking Bad o de Succession. No vamos a hacer referencia a algunas cosas que con lo cual lo hemos molestado en las últimas semanas. No, para nada. En todo caso han sido aportes gratuitos que le he dado a esta emisora. Yo no pretendes no pretendo lucrar con esto, por como eso, la FP, como ese tipo de cosas. Yo por eso, porque supongo que tú demonizas el lucro, igual que mucha gente. No, yo, al igual que Tomás de Aquino en la cuestión 66 de la suma teológica, la precisión de la cita. Sí, dice que el lucro en sí mismo no encierra nada que sea condenable. Es medio sospechoso, pero no es condenable. Ya, pues. Ya que estamos en esa, y en mi calidad de abogado, o lo que me queda de eso, suma teológica, cuestión 90, artículo 4, parte primera, sección segunda. Ley es la ordenación racional para el bien común dada y promulgada por quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad. Bien. Vaya, yo no voy a decir nada. Carlos Peña González. Me lo tuve que aprender de memoria. ¿Ese rato te lo hacía Carlos Peña? Introducción al derecho. Y pasaba, entre otras cosas... ¿Cómo era como profesor? Extraordinario. Causante de grande éxito y de tragedia en sus alumnos. Algunos, como el suscrito, le atribuyen de manera muy injusta la pérdida de la fe, entre otras cosas, al haber sido alumno de Carlos Peña González, entre otros, cuando alguna vez puso en mis manos un libro de Bertrand Russell, un científico, que después devino un gran filósofo, que se llama ¿Por qué no soy cristiano?, que en la edición del Fondo Cultura Económica tenía en la mitad un debate que se transmitió por la BBC de Londres entre Russell y un sacerdote jesuita apellido Copleston a propósito de la existencia de Dios, muy famoso. Debate que después reeditó Habermas, un monstruo de la filosofía política moderna, con Ratzinger. Antes obviamente que este fuera papa, y en ambos los sacerdotes se defendieron bastante bien, al punto que incluso, mirado con algo de objetividad, se impusieron respecto primero de Russell y después de Habermas. Mira, muy interesante referencia, me gustó también hay otro debate entre Humberto Eco y el obispo de Milán, que fue muy famoso. El cardenal, que también es jesuita. Toda la razón. Sí, que no, si en un momento los jesuitas la llevaron intelectuales, después como que nos anduvimos perdiendo el camino. No sé, habla por ti. Sí, hablo Francisco, bueno, yo estaba solo diciendo que el aporte de la Not Joyita es uno de los ¿Quién más ha usado la Not Joyita esta varios semana? panelistas. Yo, de hecho, he perdido la cuenta, por eso mira. sí. Así que me gusta, y solo era para introducir que dieras con las Not Joyitas de hoy. No, voy a dar una Not Joyita solo que es... Martini, el cardenal Martini, claro, lógico. de Milán. Gracias, un amigo mío.
Oye, una not joyita y una joyita. Una not joyita muy breve. Hoy día son las primarias republicanas, al menos, no sé si hay demócratas también, pero republicanas, donde esperamos que va a ser arrasada la candidata republicana, ¿cierto? Lamentablemente. Así parece. Así parece ser. Y entonces nos vemos enfrentados ya prácticamente a la nominación segura de Donald Trump, que ha hecho, tal como fue su estilo de presidente, de la ordinariez, del bullying, de todo, ha hecho la política, digamos, lo cual marca también un tipo de liderazgo que se empieza a imponer en el mundo, o sea, los liderazgos agresivos, frontales, agresivos dentro del ámbito democrático, pero que sin embargo realmente degradan mucho la política. Bueno, y hoy día vamos a ver a Trump entonces ya ungido probablemente. Queda después la primaria en la tierra de Nikki Haley, pero que va a ser probablemente igual derrotada. Entonces, o sea, hasta en Carolina del Sur, donde ella era gobernadora, los números son contra ella. Son contra ella. Entonces hoy día vamos a ver a Trump y probablemente vamos a ver a Trump nuevamente de presidente, porque vemos a un Biden que está... No sé si lo vieron, pero hace 2 días o 3 días dijo, bueno, aquí que me acabo de tomar un café con no me acuerdo con quién, pero ese quién estaba a 2.000 kilómetros de distancia, o sea, no se confundió, se sigue confundiendo, en fin. Entonces, bueno, yo creo que es una mala noticia para el mundo, es una mala noticia para el mundo. Ahora voy a la joyita, y la joyita, fíjate que quiero... esa era la not joyita. Esa era la not joyita, y quiero ahora... Es que me perdí. Y la joyita va a ser corta nombre también. de tradiciones. Sí, la joyita va a ser corta, y fíjate que voy a reivindicar en esta ocasión a una persona que fue mi profesor y que se llama José Antonio Kast, que ha hecho muchos comentarios en contra nuestro. Día de profesores, sí, ¿cómo sí. en contra nuestro? Muchas veces, que usted, que Nuestro no sé qué. es mucha gente. No, Yo a ti también te ha dicho muchas cosas en contra, Se a mí va en contra también. ustedes, digamos. Pero que Estamos rodeados, ¿cómo sabe? ¿Cómo Pero lo rodeamos? es un auditor de Tele 13 Sí, Radio. pero que siempre merece ha sido todo auditor, respeto. entonces Sí, así que seguramente siempre va a ha sido poner auditor. algo, pero hoy día lo quiero reivindicar porque realmente cuando él propuso hacer esta famosa zanja en la frontera, fue tratado, pero realmente de una forma impresionante. Claro. Yo reconozco que en su momento también me generó muchas dudas porque me parecía algo chocante. Yo aviso que no he votado nunca por José Antonio Kast ni por el Partido Republicano, pero sin embargo me parece que hoy Me día parece que él lo tiene claro. hay que reivindicarlo en el sentido de que hoy día el gobierno de Gabriel Boric tuitea con orgullo una máquina del Ministerio de Obras Públicas haciendo la zanja. Entonces, y después de que la vocera en su época dijo que esto era realmente macabro, la propuesta de José Antonio Kast, bueno, finalmente esa propuesta, que yo creo que no sé si vaya a servir de mucho, sabemos que las migraciones es muy difícil de contener en todos los países, en todas partes, pero que sin embargo, bueno, ha quedado de cierta forma reivindicado José Antonio Kast después de haber sido tratado, pero realmente de una forma, de una denostación impresionante en su época de campaña. El Mercurio dice que el delegado presidencial subrogante, Miguel Ballesteros, ¿Ya? explica que las faenas de la retroexcavadora, que no es la retroexcavadora de Jaime Quintana, No. son parte de una estrategia para impedir delitos frecuentes como tráfico de estupefacientes o armas. Dice que también para tráfico de autos, también, para impedirlo, porque los autos todavía no son capaces de pasar la zanja. Bueno, así que eso es lo que les Buena traía joyita, de joyita. Es cierto, ha cambiado de opinión respecto de las zanjas el gobierno. Pirincho ahora. Ahora no es lo primero que cambió de opinión. Ya, pero viste que... Sí, sobre la zanja, a ver, nos vamos a repetir, pero hemos aprendido que en política lo más objetivo es lo subjetivo. Y esa es la razón por la cual el gobierno se pega en la cabeza y fracasa una y otra vez, cuando pese a tratar de mostrar que esta es la administración que más proyectos de ley ha aprobado en seguridad desde que se recuperó la democracia. Sin embargo, nada de eso hace decrecer la sensación de inseguridad que existe por una parte muy importante de los ciudadanos. Y se instala esta polémica, algo pelotuda, creo yo, entre realidad y percepción. Como si esa cuestión fuera importante de cara a lo que le está ocurriendo a los ciudadanos. Percepciones son realidades, decía mi profesor de marketing en su época. Bueno, entre otras cosas porque la política justamente consiste
entre otras cosas, en satisfacer expectativas. Y por lo tanto, lo que no cabe la menor duda es que por lo mismo su carácter simbólico es muy importante. Y no tiene sentido solo discutir respecto de la eficiencia y la eficacia objetiva de las medidas, sino también de cuáles generan una suerte de punto de inflexión donde nos hacemos cargo colectivamente, y parece que estamos de acuerdo, en que afrontamos una situación de emergencia. La duda que yo tengo es si es que la zanja es o no ese punto de inflexión. Me parece que no. Pero pudiéramos estar bastante cerca, fíjate. Y eso sí que sería un cambio de opinión o una voltereta de tamaño mayor, solamente ejecutada de manera previa por Tomás González. Sería como una suerte de triple mortal. Yo creo que estamos bastante cerca a decretar estado de emergencia en la región metropolitana y a tener a los militares a lo menos custodiando la infraestructura crítica. Yo tengo dudas porque el problema es que después de eso, ¿qué es lo que ocurre? Ahora tenemos una experiencia, y que la experiencia del sur no ha sido mala. O sea, han disminuido los delitos, digamos. Bueno, la delegada presidencial lo dijo así con toda su letra el domingo, y me llamó la atención que no descartara totalmente el asunto. ¿Sabes por qué? Primero, porque tiene un efecto simbólico evidente y relevante. No vamos a discutir sobre la eficiencia de la medida, pero sí tiene un efecto inmediato, y es que desocupa, aunque la palabra no debería ser esa, pero permite liberar de muchas funciones a la policía para que se haga cargo de otras tareas más graves. Cuando uno, por ejemplo, tiene el privilegio de viajar por otros países del mundo, estoy pensando en Europa, en capitales de naciones con una tradición democrática mucho más asentada que la nuestra, estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia. No es raro ver, por ejemplo, militares en el metro, no es raro ver militares en las plazas públicas, no es raro ver militares en la puerta de los museos, y por lo tanto, escuelas públicas, más allá del efecto disuasivo, lo que sí permite tener militares cuidando infraestructura crítica es que esa labor tradicionalmente cumplida por la o por las policías se aboca a otro tipo de tareas que son más urgentes. No es la solución ideal, en el sentido de que es mejor un proyecto. Acuérdense también, ya que estamos volviendo a los proyectos que fueron denostados, el proyecto de infraestructura crítica de Piñera en su época, porque bajo ciertas condiciones de normalidad se le asignan funciones a los militares. Cuando tú decretas un estado de emergencia, un estado de excepción, lo que estás haciendo es estar restringiendo algunas libertades, y entonces eso es más complejo, por mucho que no se ejerzan, porque en el fondo lo que ha ocurrido en el sur es que hay un estado de excepción, los militares están cuidando en el fondo de infraestructura crítica, pero no se han generado otras restricciones a la libertad que sí se podrían generar en algunos casos. Entonces, ahora ahí nos podría ayudar alguien del WhatsApp colaborativo, porque entiendo que bajo la aprobación del último proyecto, justamente el de infraestructura crítica, creo que sería posible en términos jurídicos y administrativos, por ejemplo en la región metropolitana, tener funcionarios militares resguardando ciertos lugares específicos de infraestructura crítica sin necesariamente decretar estado de excepción. Pero no estoy seguro. Si alguien nos ayuda, sería ideal. Yo entiendo que sí. Lo que sí me apuntan en el WhatsApp colaborativo es que, y claro, es por lo menos la experiencia que yo he tenido, es que los militares cuando están desplegados en Roma, en París, en Londres, normalmente es por riesgos antiterroristas, o sea, por riesgos terroristas. Efectivamente. No por orden público, común. Claro. Efectivamente. Sí. Bueno, acá es un tema que además cuando ya vamos a entrar en un año electoral, porque nos olvidamos de eso, probablemente mucha gente se está por ir de vacaciones, etcétera, pero vamos a volver en marzo y va a iniciarse la campaña electoral. Y la campaña electoral está enfocada en los territorios, en los alcaldes, en los gobernadores. ¿Y cuál va a ser el tema? Claro. ¿Cuál va a ser el tema? Solo uno. Solo uno, ¿cierto? Y entonces, sobre todo porque es una elección municipal de gobernador y de core, es decir, no hay nada más relevante. Nada más relevante. Que el tema de la entonces, seguridad. ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Decir que el gobierno no quiere poner estado de excepción, no quiere aplicar estado de emergencia, etcétera. Y si el gobierno se empieza a defender de eso,
va a quedar en una situación muy compleja los candidatos que son del oficialismo. Entonces, claro, en ese ámbito yo veo más plausible que una vez que se empiece a generar, digamos, más cercanía a la elección, el gobierno tenga que ceder en esto, lo cual también va a ser complejo, porque de alguna forma va a ser una voltereta adicional del gobierno. Ahora, si el gobierno, como lo recordaba yo por la entrevista de Constanza Martínez el domingo, no tiene ya ningún ambaje, ningún complejo en decir que ha funcionado la estrategia con las Fuerzas Armadas y con los estados de excepción en la macrozona norte y en la macrozona sur. Claro. Que no hay vuelta que darle a eso. Ya. ¿Joyita? ¿Pirincho? Sí, también una joyita distinta o de carácter electoral, alguien podría A ver. marcarla. Y es que hoy, entiendo, si no me equivoco, el ministro de Hacienda presenta el proyecto de ley o la propuesta en materia de pacto fiscal. No estoy seguro si es hoy, pero... Hoy, no, lo está haciendo en este momento. Se trata del proyecto de ley de cumplimiento tributario, que es la parte de elusión y evasión, que es parte del pacto fiscal. Toda la razón, entonces estábamos en lo correcto. Ahora, traigo este tema a colación no por este proyecto, sino porque don Camilo Escalona, miembro de la directiva del Partido Socialista, que estuvo con nosotros en Tolerancia Cero, sí. anda promoviendo con entusiasmo que Mario Marcel sea el precandidato presidencial de un cierto sector de la izquierda ¿Y volvió a insistir en Tolerancia Cero? para la próxima elección presidencial. Digamos, fue a decir eso, básicamente. Y traigo a colación este tema porque, como recordarán todos los que pasamos por el colegio, el tesorero nunca es el mejor amigo del curso. Y eso ha sido una constante en la política. Si uno mira, por ejemplo, en el caso de la derecha, tiene la experiencia de Neambigi, que compitió en una elección presidencial y la perdió con Patricio Elwin. Tiene también la experiencia de Ignacio Briones, que participó en una primaria y salió último de la derecha. Penúltimo, él le ganó a Desbordes por 0,2%. Es verdad. En la primaria salió tercero. Toda la razón. Buen dato. Y en el caso de... Solo para reivindicar a nuestro amigo Ignacio Briones. Ex columnista. Y en el caso del mundo progresista o izquierda, tentaron a Alejandro Foxley, para que decir a Nicolás Izaguirre, que esto le gusta más que el pan con chancho. El propio Andrés Velasco participó en una primaria sí, y la perdió. Nicolás Izaguirre en 2 ocasiones, fíjate, porque la primera vez él quería ser candidato y se encontró con una protesta, esto es lo que se cuenta, se encontró con una protesta contra el Transantiago en la Plaza Italia, y a él lo reconocieron y lo empezaron a fustigar, y él dijo, no, este no es mi momento, para la primera vez. Ya. Y para la segunda vez, él vio con lanzó su candidatura en el Fondo del Mercurio con una columna en la A2, justo cuando había sido electa Bachelet, hablando de educación, cosa que era rara porque no era su tema. Ajá. Y en el fondo diciendo, yo me puedo hacer cargo de este tema, que era el tema, como hoy día la seguridad era la educación, y él consideró que esa era su plataforma. Él iba a arreglar el tema educacional y iba a ser candidato. Y tampoco funcionó, como estaba enumerando Pirincho. Bueno, el punto es que lo que indica la experiencia es que todos quienes han pasado por ese cargo y han intentado algún tipo de aventura presidencial han fracasado. Salvo un caso. No te olvides de Gustavo Ross también. Salvo un caso. Que también perdió. Salvo un caso. ¿Cuál? Don Jorge Eduardo Alessandri Rodríguez. Que para todos los efectos, ese sí que era un renacentista, es decir, fue empresario, presidente de la papelera, fue ministro de Hacienda de González Videla, fue presidente de la República, fue miembro del Consejo de Estado de la dictadura y después volvió a presidir la papelera, y en su momento, cuando dejó el cargo de ministro de Hacienda de González Videla, incluso presidió la Cámara de la Producción y el Comercio. Es el único caso en la historia de Chile donde un ministro de Hacienda ha logrado ser presidente de la República, y como advertirán ustedes, logró ser muchas cosas. Entonces, simplemente para cerrar, decir que parece contraintuitivo creer que un ministro de Hacienda puede ser presidente de la República, y sin embargo, probablemente, a la luz de lo que está ocurriendo en seguridad, de la situación que enfrentan los otros competidores de ese mundo,
y de la devaluación del prestigio económico que supuestamente ha tenido Marcel entre sus pares contra la valorización política, pudiera quizás darse una circunstancia en la cual esa campaña tomara algo de vuelo. No sé si con éxito o no, yo más bien la declaro de pronóstico reservado, pero lo de Escalona no es tan raro y no es tan contraintuitivo como a lo menos la historia de Chile así lo presenta. ¿Y no es hostil con la presidenta del Partido Socialista, que en algunos ven también como una posibilidad al interior del PS? Bueno, también puede ser hostil con la ayer anunciada posible secretaria general de las Naciones Unidas, porque Michelle Bachelet, Michelle Bachelet ha cerrado una puerta pero ha abierto una ventana cada vez que le han preguntado sobre si ella sería candidata. Y de cierta forma lo que está diciendo Pirincho también hay que considerarlo en otra clave. Las elecciones son a veces para ganar y a veces para perder dignamente. Si nosotros consideramos que de las últimas 21 elecciones en Latinoamérica, 19 las ha ganado la oposición, digamos, no es tan raro advertir que ahora le va a tocar a la oposición. Si además advertimos que este gobierno ha tenido una serie de problemas, digamos, y que hace difícil que el legado pueda concretarse, faltan 2 años, podrían cambiar, pero hace difícil, entonces todo parece indicar, como lo anunció Pirincho Navarrete hace 3 semanas en La Tercera, a un titular con letras de molde, como se decía antiguamente, que la derecha va a ser el próximo gobierno. Y frente a eso, entonces, la pregunta es cómo enfrentar una elección así. Y frente a eso, entonces, parece ser que Mario Marcel, que no creo que represente lo que Escalona cuando se acuesta, digamos, y sueña con un país, no sea, digamos, el sueño de país de Escalona. Poco probable. No creo, ¿cierto? Pero sí ve en él una persona que es como quien dice, está en el borde por dentro de la coalición y que por lo tanto puede tomar votos del centro y de alguna manera hacer más digna una derrota o evitar lo que podría ser una catástrofe, que sería una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, porque hay una ausencia total de otros candidatos si no es Michelle Bachelet. ¿Pirincho? 2 cositas a propósito de la estadística. Tiene toda la razón Francisco. Las últimas 20 y 21 elecciones que veo en América Latina ha primado la alternancia, con una sola excepción, que es el caso de Paraguay. Sin embargo, este año, el próximo, las cosas podrían empezar a cambiar. Uno ve presidentes que o se van a reelegir o su coalición política va a permanecer al poder. El caso más evidente me parece a mí, salvo que ocurre algo extraordinario en México con AMLO, lo cual no necesariamente rompe o cuestione y Bukele y cuestiona la estadística, pero sin embargo muestra que esta, como todas las estadísticas, no es de carácter permanente. Y en el caso de esa predicción, que ustedes entenderán, no hago con particular entusiasmo, pero sí más vinculado a la descripción de la realidad, que la primera posibilidad de gobernar Chile la tiene la actual oposición y la derecha en 2 años más, tiene básicamente más que ver con los méritos de ese sector político, con, a mi juicio, los deméritos de la izquierda y la evaluación que en general existe de esta administración. Y sin embargo, como también sabemos, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna en política, y otro de los clichés dice que 2 años es demasiado tiempo. También la derecha tiene que hacer un esfuerzo por evitar sabotear, como ha hecho en otras ocasiones, sus posibilidades electorales. Es decir, una quinta acusación constitucional, las recriminaciones de uno y otro a partir del resultado electoral, la tole-tole que se está empezando a armar con motivo de la votación y la discusión del proyecto de pensiones, pudiera eventualmente contribuir a mermar esa posibilidad. Ahora, puesto hoy día en perspectiva, y justamente a partir de los 2 candidatos, los 2 precandidatos que tiene la derecha, se ve difícil que, de no mediar algo extraordinario, la izquierda pueda levantar un nombre competitivo para efectos de afrontar esa elección. Entre otras cosas, quiero recordar que este año tenemos elecciones donde, a lo menos en algunas de ellas, a la derecha le fue muy mal la última vez. La gobernadora, claro, 1 de 15, razón por la cual cualquier resultado, incluso un resultado relativamente parejo o estrecho, va a significar un avance muy importante respecto a lo que ya tiene.
Una última cosa. En el WhatsApp colaborativo me dice Pirincho tiene toda la razón. La reforma constitucional de infraestructura crítica, eso sí, requiere una ley que lleva meses sin aprobarse en la Comisión de Defensa del Senado. Ok. Así que, pero efectivamente el espíritu es ese. Es decir, se pueden poner a militares a resguardar infraestructura crítica sin necesariamente invocar un estado de excepción. Me preguntan aquí, ¿Luis Cordero 2026? Dejémoslo para el siguiente bloque. Se entusiasmó. No él. Me preguntan por la posibilidad. No, digo, el gremio de los abogados está enfrentando nuevamente a los economistas en una vieja pugna, más vieja que la discusión si los ministros de Hacienda pueden o no ser presidentes. Con Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias, con Quique Mujica. En el siguiente bloque hacemos Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete y con Quique Mujica. Quique, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa? Aparte del calor. Está complicadito, ¿no? El calor, digo. Sí. En cambio, en Estados Unidos están mostrando imágenes. Covarrubias dice que perdió la memoria ayer. Sí, yo me encontré con una persona que caminando y no tengo recuerdo de lo que hablamos porque era tanto el calor. Sí, así que realmente. Oye, pero en Estados Unidos están mostrando las imágenes de le llaman ahora de una forma distinta, pero hay una como gran ola de frío. Claro, como tenía un GC ahí que nunca había visto. Claro, como una cuestión ártica. Bueno, es que la semana pasada hubo un evento como de frío polar muy importante. Cuando fueron la primaria en Iowa, había como 40 grados de sensación térmica bajo cero en Iowa. Hay que acostumbrarse a la vida. Vamos para ayer 41 a los extremos. En Los Ángeles, en Chillán. En Chillán, por ahí, sí. Curarrehue, todo con más de 40. La canícula. Ahora, ¿habrá reforma de pensiones? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Estaba conversando con Guillermo Larraín ahora. Claro, me he visto que están todos muy... El sinceramiento de esto es que la derecha le está cobrando mucho al Frente Amplio y al PC por la oposición que le hicieron a Piñera. También que, como lo decía Guillermo Ramírez, ayer lo entrevistamos por este tema con la Paula Comandari y dice que si viene el 3 de reparto, nos vamos a parar hasta el 8 reparto en un tiempo más. Y por el otro lado, me cuesta creer que vayan a aceptar un 6-0. PC y Frente Amplio ya están molestos con esto. Hoy día hay un recuadro re bueno en la economía y negocios del Mercurio que un poco revela por qué estamos como estamos. Porque la presidenta Bachelet propuso 5 de cotización adicional, todo a un ente estatal. Boric votó en contra cuando era diputado. Claro. Después Piñera puso 4 adicional y reforzar el pilar solidario. Boric votó en contra de la idea de legislar, lo mismo que estamos discutiendo ahora. Después Piñera cambió a 3-3 y Boric aprobó la idea de legislar, pero votó casi todas las indicaciones de ese proyecto. Y ese mismo 3-3, parecido porque es 2-1, es lo que hoy día la derecha está rechazando, que en ese momento adherían en su gobierno, el gobierno Piñera. Exactamente. Entonces, claro, ese es como el PGU, resumen. Solo para aclarar, una nota al pie de página. No había PGU en esa época. Claro, pero por eso te digo, te pueden dar 1000 razones, no había PGU, no había retiros del 7%, pero revela un poco el estado de las cosas, porque a veces ha habido acercamiento a acuerdos y uno se opone, los que se oponen ahora rechacen y ahora el presidente pide que elegirle, lo mismo que él rechazó, entonces todos te dicen, no, que eso es el pasado, pero bueno, así hemos estado 14 años discutiendo, ¿no? Pirincho Navarrete. Yo creo que en el gobierno pena y pesa lo que ocurrió con motivo de la discusión de la reforma tributaria, donde se rechazó la idea de legislar y tuvo que transcurrir un año hasta reponer el proyecto. Sin embargo, aquí hay una peculiaridad que tiene que ver con un tecnicismo, pero que sería bueno instalar. Y es que ese proyecto del cual está hablando el Quique, el proyecto del expresidente Sebastián Piñera, fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado. Sí. Razón por la cual Nunca se tramitó. Si se rechazara la idea de legislar de este proyecto, en teoría,
el gobierno podría hacer suyo a través de una indicación sustitutiva el proyecto anterior y continuar su tramitación de manera inmediata. Eso es lo que nos sostuvo ayer Guillermo Ramírez, cuando le dijimos, bueno, aquí se cae la idea de legislar un año, y dice, bueno, pues está el proyecto Piñera está en el Senado. Sí, lo que pasa es que hay una discusión media tintirilla que no la vamos a repetir aquí respecto del tema de las ideas matriz y por lo tanto cuánto podría modificar el gobierno ese proyecto, el anterior, para hacerlo parecer al que supuestamente podría caerse el día jueves, está en discusión. Ahora, el tema me parece a mí es más o menos obvio. Estamos en la mitad de una negociación y el gobierno aprovechó sus cartas obligando a que el proyecto se votara en la Cámara de Diputados, donde siente que tiene los votos, a diferencia de lo que ocurre en el Senado. Y por lo tanto, suponer que la última línea de negociación por el gobierno es 3-3 es una noticia en desarrollo. Al mismo tiempo que el suponer que la última línea de la oposición es 6-0, tampoco. ¿Y por qué esto es importante? Porque se han producido dos cambios en ambas cámaras que creo que son relevantes. El primero es que el gobierno, que tenía más o menos, entre comillas, asegurada la votación para la idea de legislar, tuvo un revés con motivo de estos partidos más satélites que han dicho públicamente que no van a concurrir ahora a la aprobación porque según ellos no se habrían considerado sus indicaciones y el proyecto del gobierno tendría letras chicas. Y por el contrario, en el Senado, el senador Chaguán, contra todo pronóstico y jugando un poco en la libre, a lo menos respecto a lo que ha hecho su sector, ha anunciado que la derecha no tiene alternativa de sino aprobar la idea de legislar y después discutir el proyecto en el marco de la negociación. Esto pone ambas un signo de incertidumbre relevante, pero insisto, es más propio de la negociación que de la materialización misma del proyecto, a lo menos lo que vamos a ver esta semana. Francisco Corro. Sí, primero un epígrafe y el epígrafe es cómo hemos abandonado el tema de la posibilidad de reformar el sistema político en Chile después de lo que ocurrió con el plebiscito, porque eso quedó ahí y esta es una muestra más de la necesidad de reformar el sistema político, porque cuando Pirincho habla de negociación, no es la negociación entre dos grandes bloques, no es la negociación entre el oficialismo y la oposición, es la negociación uno a uno, del tipo del pirquineo, el tipo, entonces además genera una incertidumbre para el gobierno porque son 2 o 3 los votos que le pueden dar el todo o el nada sobre la idea de legislar. Entonces, primera cosa, epígrafe, volvamos o no olvidemos la necesidad de reformar el sistema político con una cosa simple, poner un umbral, aunque sean 2 elecciones más, pero hacerlo, ¿ya? Porque si no, esta negociación es tóxica, es una negociación uno a uno que solamente va a buscar la cosa chica de cada parlamentario. No voy a hacer un epígrafe, pero sí una nota al pie. Ojo, que si la memoria no me falla, hace 2 semanas, y contrario a lo que uno había pensado, parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados repusieron la discusión del proyecto de reforma política, básicamente la que había propuesto el comité de expertos. Y Undurraga. Por eso digo, ojalá que eso, porque pasó como sin pena ni gloria, y ojalá que eso sea un tema real del sistema político. Y voy al tema previsional. Finalmente, me parece que la discusión ha estado todo el rato en el 3-3, 2-4, etcétera, pero no está en el ente administrador, y a mí me parece que ahí es mucho más profunda la división que en el 2-2, 3-3 o el guarismo que sea. El gran tema que hay detrás es quién administra los fondos y cuál es a qué recaudo quedan esos fondos. El propio Osvaldo Andrade, en una ex ministro del Trabajo, en un video que ha sido viralizado estos días, me llegó como 4 veces, diciendo, oye, son 200.000 millones, ahí está la pelea, pues, ¿quién maneja los 200.000 millones? Plata, claro. ¿Quién maneja esa plata? ¿Y cuán resguardado queda en esta entidad estatal, en esta entidad privada? Porque yo les aseguro, si el gobierno dice mañana, miren, ¿saben qué más? Vamos al 3-3 y mantengamos la AFP y vamos a generar una AFP estatal para aquellos que no les gusta que lucren con su dinero, etcétera. Esto pasa inmediatamente. No solo la idea de legislar, pasa la reforma previsional, pero aquí cada uno está metido en su eslogan. Ahora, si a la AFP estatal le va mal, si a la AFP estatal le va mal,
Pero, van a cerrar. pero esa idea no pasa a la izquierda. No, hoy día esa idea ya no por- pasa. No pasa al PC, no pasa al Frente Amplio. Eso no pasa. Ahora, un par de notas que complican esto. La primera, para ligarlo a la cuestión que estábamos discutiendo en el bloque anterior, tiene un efecto electoral inmediato. Cuando uno mira la encuesta, y estoy simplemente haciendo una descripción, no un juicio de valor, lo que muestra es la tendencia cada vez más consolidada de que los ciudadanos en general resisten la idea de que se haga solidaridad con la contribución adicional y prefieren que eso sea materia de impuestos La generales. última encuesta KM era muy decisiva. Como en el- 64. Como en el pago de la PGU, digo. Y esto tiene un correlato también a propósito de lo que estábamos discutiendo en términos constitucionales. Recordemos que en el proceso de la primera convención la iniciativa popular de norma más votada fue Con Mi Plata No, y en el caso del segundo proceso fue solamente superada por una de los animales. Pero lo que básicamente quiero decir es que esto está caliente en la opinión pública, y no está tan caliente como recuerda Francisco el tema de la separación industrial, de dividir las tareas de quien invierte y quien administra, y en este caso quien administra en un monopolio estatal. Detrás de ambas discusiones hay dos principios fundamentales que se controvierten y se disputan entre oposición y gobierno. Primero, el tema del derecho a propiedad, que es una cuestión algo discutible en la contribución adicional, porque más bien es un aporte patronal, es un impuesto al trabajo para muchos y no necesariamente es parte del patrimonio de los cotizantes. Y lo segundo, la libertad de elegir, porque si es que efectivamente se consuma una reforma de esta naturaleza, lo cierto es que las tareas de administración, el monopolio estatal impediría en principio que hubiera participación de entes privados. Entonces, si a eso le sumamos la cuestión vinculada a las elecciones, lo voy a decir en castellano, es decir, cómo enfrenta a alguien de oposición o a alguien de gobierno un proceso electoral en el cual le tiene que explicar a los ciudadanos, uno, que ese 6% adicional no lo repartimos de ninguna manera y fue directamente a su cuenta, o por el contrario, algo de esto pasó a un sistema de subsidios cruzados de seguro, eso tiene un efecto inmediato. Y yo creo que la oposición, entre otras cosas, está mirando el proceso electoral y no necesariamente los principios. Francisco. Mira, hay una cosa adicional de que finalmente no ha logrado ser resuelta cuando las soluciones son privadas a los problemas que son públicos. Porque cuando una pensión es mala, a ver, si tú vas a Ecuador, si tú vas a Argentina, si tú vas a Colombia, si tú vas a Alemania, si tú vas a Italia, si tú vas a España, donde vayas, las pensiones son consideradas bajas. Este es un tema que está en todas partes, ¿cierto? Bien. El problema es que cuando el Estado es quien entrega esa pensión, la sensación es, bueno, el Estado, alguien se roba la plata, el Estado mal administra. Cuando es un privado, y ese es un problema que tiene el sistema de capitalización individual privado, cuando es un privado, entonces ahí está el responsable, el que no tiene empatía, como dijo la ministra del Trabajo, el que está lucrando, el que entonces genera a esta sensación de malas pensiones, que está extendida en todo el mundo, el culpable de esa mala pensión. Y eso no se va a resolver, digamos, con una reforma de pensiones con la que sea, digamos, porque por mucho que suban 5, 10, 15, 20% real, siempre va a haber ese responsable. Lo digo porque es uno de los grandes desafíos, y esto se ha ido conversando ya como los factores psicológicos en los temas económicos, es uno de los grandes desafíos que tienen las soluciones privadas a los problemas públicos. Suelen ser mejores, pero que sin embargo tienen este efecto de percepciones. Volvemos a lo que hablábamos en el primer bloque, las percepciones de lo que aquí ocurre. Ahora, dos apuntes a eso y no siendo un matiz. El primero, vaya la paradoja, es decir, cuando uno mira cuándo se generó el punto de inflexión que, por ejemplo, llevó a los ciudadanos mayoritariamente a resistir la idea de que con sus ahorros se haga algún tipo de solidaridad, el punto de inflexión está en los retiros. Es decir, los ciudadanos percibieron por primera vez, muchos de ellos, que esa plata no era ni el Estado ni de la AFP, sino que era propia. ¿Y cuál fue el origen de los retiros? ¿Se acuerdan, no? Una profesora, creo, en Talca, ¿o dónde fue? Un caso sí. Ingeniereado por Fernando Atria. Que llegó hasta la Corte Suprema. Que en el fondo esto era la forma de hacer colapsar el sistema y
paradójicamente significó lo contrario. Y además incluso, no vamos a decir que cambió radicalmente las percepciones, pero la rapidez con que estas platas se entregaron, más allá de los efectos económicos que esto generó, también mostró algún nivel de eficiencia y de resguardo del sector privado, que es la otra polémica que está puesta sobre la mesa. Este año, el año que pasó más bien, tuvimos un duro e ingrato debate respecto de la probidad, del buen uso de los recursos públicos, de la arbitrariedad a propósito del caso convenio y otro. Tema que efectivamente está instalado en la administración de un saco de plata gigantesco, y la pregunta obvia es: ¿hay o no hay riesgo de que lo que ha ocurrido en otros lugares pudiera eventualmente ocurrir con los fondos de pensión? Manotazo. El caso de Argentina es probablemente el más cercano que tenemos. Que no es por la vía de una expropiación necesariamente. Efectivamente. Es por la vía de la compra de bonos del Estado, digamos, típicamente. Ahora, si es que el gobierno logra aprobar la idea de legislar, es un primer paso, pero tampoco asegura nada. Queda al Senado, queda la propia Cámara de Diputados, queda un montón de cosas. Pero yo creo que si el sistema político no es capaz de ponerse de acuerdo, entonces va a venir otro gobierno, probablemente va a venir la derecha, no va a tener los votos y vamos a seguir así, digamos. Y ahí en esa frustración ahí hay un problema, claro, que es de otro tipo. Claro. No, claro, y lo vemos y lo venimos asistiendo hace un buen tiempo. Es decir, en la clave, lo que subyace más profundamente al descrédito, a la distancia, al desprecio, diría yo, que tienen los ciudadanos por la actividad política, entre otras cosas, estriba en su incapacidad para ponerse de acuerdo, para resolver problemas fundamentales para los ciudadanos, y más bien son percibidos como una suerte de club más preocupados de sus privilegios y de prebendas que de servir a sus representados. Y por lo tanto, si bien los acuerdos no son un fin en sí mismo y son un instrumento, el solo hecho de no volver a defraudar a los ciudadanos es una cuestión importante de cara al proceso político y al surgimiento de populismo y otras alternativas, que es una cuestión que hemos visto en América Latina. Yo votaría por Pirincho a esta altura. A esta altura, sí. O sea, como dijo el auditor la semana pasada, que ya están cada vez más mimetizados. Yo encuentro que habla bien, Pirincho. Habla bien, habla redactado. Sí, bueno, de corrido. Nuevamente, Carlos Peña González probablemente ayudó a que sus alumnos hablaran un poco más de corrido y de esa manera oscurecieran o disimularan sus faltas de talento. Oye, un apunte sobre los retiros de fondo y todo eso demostró también una cuestión que se decía con total ligereza por dirigentes políticos de altísimo nivel, que decían que las AFP no tenían la plata. Efectivamente. Si la plata no estaba, si se la pasaron a las empresas. Impresionante. Además va a ser la paradoja que cualquier ente estatal, lo que sea, va a tener que invertir en algo más o menos similar a lo que invierte la AFP. Sí, pues. Cuando decían, no, es que están metiendo la plata a los grandes conglomerados chilenos y se están llevando prestan la plata entre ellos. Se presta la plata entre ellos. Van a tener que hacer lo mismo si no pueden invertir en la luna. Ojalá hagan lo mismo, porque si no podrían invertir en proyectos de bajo retorno y que tenga réditos políticos, en cuyo caso las pensiones van a ser peores. Querían que una parte de las platas fuera a financiar startup, que es como yo tengo una, pero te juro que dormiría mal pensando que lo más probable es que el caballero que me prestó la plata no le va a recibir porque me va a ir mal. La posibilidad que te vaya mal es infinita. Entonces, ese sí que es capital de riesgo. Sí. Jodido. Oye, ¿recomendaciones? Este es el último capítulo de esta temporada para Pirincho y para mí. Y para mí también, pues. No, perdóname, tú el próximo martes venido, ¿no? No, pues, ¿cómo voy a venir si estoy de vacaciones el próximo martes? ¿Cómo no voy a venir? Estaban avisados los jefes. Yo por lo menos hago estos anuncios en privado y con algo de respeto a la autoridad. Pero tú lo hacías en público, así como si esto fuera simplemente... ¿Pero desde cuándo? Oye, perdona, esto no es lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Si quieren lo hago desde mi lugar de vacaciones, no tengo problema. Una vez, cuando partió esta radio, te voy a decir una cosa, cuando partió esta radio, no dejaban a la gente irse, entonces uno estaba de viaje y te llamaba, nuestra querida Consuelo Solar te llamaba por teléfono donde estaba y bueno, claro, y me tocó, tengo recuerdos. Pero eso es previo al estallido social. Sí, claro. Chile cambió. Por eso fue el estallido social, porque a Covarrubia lo obligaron a tratar de vacaciones. Que queda para el resto. Un gran recuerdo a nuestra Consuelo, así que si quieren, nos llamaba y no siempre en buenos términos a la hora. Oye, parto por mi joyita. Parte por tu joyita. Yo
la hice alguna vez, Porque pero tú sí que no estás impresionante. claro, yo hice alguna vez. ¿Qué va a ser el programa el próximo martes todo esto? ¿El Quique? El Quique. ¿Y tú vayas No. a estar? Tampoco voy a No, yo estar. estoy el lunes, el martes está Ramón. Ya. Y yo vengo a la misma hora El último apaga la luz. con dos panelistas como ustedes, pero no sabemos quiénes son. Digamos que- Voy a mi recomendación. Dale, con la Pongámonos recomendación. serio. Yo la hice alguna vez y la voy a repetir porque tuve la suerte este fin de semana de estar en la Isla Grande y me encontré en el local que voy a recomendar, entre otras cosas, con nuestra gran Carolina Urrejola. Ya. Bueno, ¿por qué no hacen el programa desde allá? Entonces el próximo martes. Podría ser, porque voy a recomendar un lugar excepcional que se llama Lancha Chilota, Toma. que es un restaurante que queda en la ciudad de Kemchi, que la verdad es que es un faro de luz gastronómico, estético, increíble. No más de 5 entradas, no más de 5 platos, no más de 5 postres, atendidos por una pareja encantadora. Este es un restaurante que está cerrado durante una buena época del año, abre por ahí por septiembre, vuelve a cerrar, entiendo, en abril y mayo, y es realmente extraordinario. No solamente la comida, la atención, el lugar, y sobre todo lo digo porque quienes pueden visitar la isla y por ejemplo vienen del norte, estoy pensando en Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, en fin, y cruzan el canal del Chacao, en vez de seguir derecho por la 5 Sur, que además está llena de hoyos, de banderilleros, hay un paseo muy bonito que uno inmediatamente dobla a la izquierda y se va por el camino costero hacia el Inao. Sí, lo he hecho, muy lindo. Y en ese transcurso, o en ese trayecto más bien, uno pasa por Kemchi y puede pasar a la Lancha Chilota. Como ya esto no es una picada y se ha extendido su popularidad y su magia, probablemente hay que reservar con algo de anticipación, pero quiero hoy día nuevamente recomendar ese restaurante. Alguna vez lo dije, ella es la hija de Coco Pacheco. Mira. Ah, Y sí, por- me acuerdo cuando contaste esa Y por lo historia. tanto tiene, digamos, el tema de la cocina ¿Y y la vive ahí cosa ahora? gourmet en su sangre. No estoy, a lo menos en esta temporada sí. Ya. No sé si exactamente todo el año y atienden con su marido este Coco restaurante. Pacheco reabrió, ¿ah? Sí, en Nueva Costanera. en Nueva Sí. Costanera, sí. ¿Cómo se llama el Efectivamente. Coco Pacheco. Así Para que no te perdáis. Lancha Chilote, En Lancha Chilota Kemchi. en Kemchi. Francisco Covarrubias, recomendación. Sí, yo me declaro culpable a los 49 años de no haber leído nunca Madame Bovary y lo he hecho recientemente y quiero por favor recomendarlo. Ese un Vargas libro- Llosa, la de fans. Claro, claro. Siempre que escuchaba a Vargas Llosa hablar de Madame Bovary me quedaba metido y dije ya ahora lo voy a leer. Un libro bastante grueso que se lee de una rapidez porque tiene es vertiginoso sobre esta Madame Bovary aburrida con su marido, aburrida de la vida que le toca, pero que tiene mucha actualidad, que tiene mucha guiño a lo actual, pero sobre todo que está escrito magníficamente. Así que aquellos, igual que yo, que tienen ya su buena edad y no han leído Madame Bovary, los insto totalmente a leerlo porque cada día que pasa están desaprovechando esa oportunidad. Clásicos, recomendaciones de esta semana. Quique, Oye, emprendimiento gastronómico. Tengo una picada. ¿Le gusta el pastel de choclo, no? Sí, Fabuloso. ¿A qué precio, Mujica? Que es lo primero que siempre hay que preguntar en tus recomendaciones. 25 lucas. Oye, traté el de... plato. No, pero para 3. Ah, Traté de encargar donde tú recomendaste Illegal Food, pero ya está, hay que hacerlo con mucha antelación, Sí, po. porque Sí, no, porque después de estos anuncios. sí, po. Ya, es un pastel de choclo, pero dicen que el mejor pastel de choclo es Santiago. El choclo viene como lo pasan por sedazo, viene como la crema del Berlín. Ya. Le sacan el ollejo, tiene plateada de carne, una aceituna como confitato, es un Ya me dio hambre. Motemey Cocina Taller, Motemey-Cocina Taller, es un cocinero chileno, le dicen el talibán, porque respeta las recetas chilenas, tiene chancho en piedra para llevar, humitas, dicen que las humitas son gloriosas, gloriosas. ¿Llevan a gloriosas. domicilio? ¿Hay que ir a comprarlo? ¿Cómo No, se hace? él hace unas clases de cocina ahí, pero también uno le manda a través de Instagram un mensaje y dice, ¿sabe que quiero un pastel de choclo? Y él te dice, te lo paso a bajar
tal hora o ven a buscarlo. Están en la dehesa, antes estaban en las Huertatas. Ya. Buena. Montemey, cocina taller, restaurante chileno. Además pueden ver todo lo que hay. Pero me dice Loreto Gatica, que es una periodista gastronómica que ha probado todo, me dice que es el mejor pastel de choclo de Chile. ¡Buah! Buen dato. Buen dato. Buen dato. Buenas recomendaciones. Quique Mujica, Francisco Covarrubias, Pirincho Navarrete en la edición de hoy de Mesa A Central. todos Que tengan unas y a estupendas todas. vacaciones. Hasta siempre. Un abrazo. Chao, que chao, estés bien. chao.